Bueno, vamos a hablar un poco de este tema que también causó tanto revuelo esta semana, ¿no? En todos los medios de comunicación, no solamente aquí, a nivel local, a nivel nacional. En todos los medios se discutía el tema de las pensiones por discapacidad o para discapacidad, para discapacitados, justamente en una semana complicada, ¿no? Que, bueno, la gente fue a cobrar y se enteró allí, in situ, que no, usted ha sido sacada del padrón, usted no va a cobrar o usted no va a cobrar. Hubo varios pedidos de informes en el Congreso de la Nación relacionados con el tema, uno de ellos, un diputado por Córdoba, Andrés Guzmán, que está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Beto, gracias. Igualmente. Bueno, ¿cómo viste este planteo, no? Bueno, finalmente, el día jueves a la noche decidieron dar marcha atrás. Marcha atrás. Sí. Y vamos a revisar caso por caso. Y uno dice, ¿por qué no revisaron primero caso por caso y después toman la decisión? Pues sabés que nos tomó por sorpresa a los diputados que estábamos ese mismo día, el miércoles, íbamos a tener una comisión plenaria de la Comisión de Discapacidad, Salud y Presupuesto para modificar la ley 24.901, que es una de las leyes muy conocidas. Madres sobre discapacidad, exactamente, justamente para ampliar la cobertura integral de las personas con discapacidad. Yo presenté un proyecto en ese sentido y había varios proyectos, a decir verdad. Y bueno, no tuvimos quórum en esa sesión porque justamente se había anunciado el día anterior este decreto, que es el decreto 432, que nos retrotrae a la situación de las pensiones del año 1997, que era pensión por cupo, es decir, tiene que haber una alta, una baja para otra alta, claro. Que tiene que haber 3 salarios mínimos, tiene que haber un ingreso del tutor o del cuidador de la persona con discapacidad, o poseer un vehículo, por ejemplo, que son las situaciones que se suscitaron después cuando las personas que fueron, como decías vos, a cobrar su pensión, como todos los meses y hace años, se encontraron que tenían 0 pesos en la cuenta. Y acá hay algo muy importante, Beto, porque hay todo un manto de sospecha de corrupción en cuanto a las pensiones por discapacidad. Se ve que hay, digamos, que ha habido como... se han repartido pensiones. Una mansalva, por allí, ¿no? De manera discrecional. Bueno, entonces es algo que hay que corroborar, ¿no? Esto es lo que decíamos. Por ahí no estamos en desacuerdo con la decisión en sí, porque creemos que ha primado un criterio economicista, digamos, o financiero sobre la situación de salud o social, pero también la forma que se lo implementó. Por 2 cosas. Una... Ya se dieron a lo bestia y se sacaron a la bestia. Exactamente. Un poco así. Exactamente, dicho así, es exactamente en criollo. Así. ¿Por qué? Porque hay una situación injusta en 2 sentidos. Uno, la persona que realmente lo necesita, ¿no? Debería haber habido un proceso de evaluación con un asistente social, con un médico. Que es lo que van a hacer ahora, para constatar, ¿no? Exactamente. Que bueno, después cuando reconocen el error, que esto sí hay que reconocer, que es un gobierno que cuando reconoce un error vuelve atrás, quedará al margen alguna suspicacia si lo pensaron o no lo pensaron, pero queda marcha atrás. Pero también con las personas que cobraron injustamente, que donde se falsificó un certificado. Guanaco Muerto, La Rinconada, muchos parajes del norte cordobés, en Santiago del Estero, en Corrientes, en muchas provincias, sí, ¿no? Pero vos sabés que ahí, yo soy del norte de Córdoba, conozco esas comunas, soy de Cruz del Eje, ¿sí? Orgullo cruzdelejeño, y conozco estas comunas, y hay una situación particular, 2 situaciones particulares, que hay un mal generalizado que sigue siendo el mal de Chagas, sigue habiendo casas ranchos, si bien hay un programa de la provincia que es la erradicación de la casa rancho. Vos sos profesional de la salud, además, sí, ¿no? Sí, ¿Sos odontólogo? Sí, odontólogo. Sí. Y bueno, y hay una situación, digamos, que se amerita que haya un alto índice de pensiones. Además que son comunas donde hay, como te decía, muchos ranchos, muchas viviendas a lo lejos y que van a esos centros a hacer trámites. Así que, digo, me parece que hay otros ejemplos más grandes u otras provincias donde ha habido ejemplos más concretos que 2 comunas pobres del norte. Ni hablar. El Gran Rosario, el Gran Córdoba, sin ir más lejos, ¿no? Acá lo grave ha sido cómo se implementó esto, digamos, que no se avisó, directamente se cortó, y sin una verificación médica y de asistencia social de realmente quién la necesita, porque no es tan solo la discapacidad motora o biológica, sino el contexto de esa persona. También supone que hay un cuidador de esa persona que relega tiempo de su vida, su trabajo o estudio para acompañar a esa persona con discapacidad que tiene una situación compleja, digamos. Y sobre todo el sector más vulnerable, porque no es tan solo una discapacidad, sino el que accede son los sectores más pobres, digamos. Entonces hay una situación muy delicada que se manejó, creo yo, desde un escritorio y no se tuvo en cuenta la situación sanitaria. Digamos. Dicen que van a dar marcha atrás y van a relevar caso por caso para ver dónde es justa, se siga pagando como corresponde, y dónde es injusta, para que no paguen justo por pecadores. Ahora, espero que los pecadores paguen.
Si hay un tipo que no merece tener una pensión por discapacidad porque no es discapacitado y la cobra hace 10 años, graciosamente decimos no te la damos más, o ese tipo tiene que pagar de alguna manera por lo que hizo. Claro, creo que ahí ha habido un acto de claramente una falta y tendría que haber una multa o tendría que haber... que dan certificados apócrifos. Exactamente, también, por eso digo que en dos sentidos esta medida ha sido errónea, tanto por la injusticia de las personas que hace años que venían desde la época de Alfonsín, digamos, que venían cobrando pensiones y que de golpe no lo obtienen, como aquellas personas que han incurrido en un delito y bueno, tienen que dar cuenta por eso, ¿no? Yo te sigo en el Facebook y veo que haces mucho laburo comunitario como odontólogo, con la salud bucal, en el Gran Córdoba, en distintos sectores y barriadas. ¿Cómo ves la situación hoy? Compleja, la situación está delicada, está habiendo menos consumo, está difícil la situación para llegar a fin de mes y hay mucho menos trabajo y sobre todo ese trabajo que deriva del trabajo, ¿no? O sea, los sectores medios restringen su gasto, esto decae... Nos llaman al jardinero, nos llaman al que le da una mano. Exactamente, esto va decayendo y la inflación sigue siendo un problema grave y sobre todo en los sectores más humildes donde, yo digo, por ejemplo, cuando se mide la inflación, por ejemplo el 2,6, se mide en los sectores formales donde se puede medir. En los sectores informales, que es un escalón más abajo, la inflación siempre es más y además duele más. Y eso es un problema. Y desde la salud la verdad que se puede hacer un buen trabajo, sobre todo en lo que es hábitos saludables, que no es tan solamente enseñar a cepillar o a cuidarse los dientes, sino a empezar a tener hábitos compatibles con la salud, que es comer sano, que es comer bien, en calidad. Digamos que eso también es un problema de cuando se va empobreciendo, que se deja de tomar leche o proteínas y se empieza a tomar mate cocido o a tomar más hidratos y carbono y el problema trae la malnutrición y eso nos afecta las generaciones futuras, ¿no? Por eso también es importante políticas como el gobierno de la provincia de Córdoba en este plan que ha hecho, digamos, del Vida Digna y el programa de la cobertura de leche y proteínas, y eso se ve que en los lugares más pobres esas políticas llegan, y eso es lo que hace falta, digamos, ¿no? Andrés, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias. ¿Padre sos o no? No todavía. No. A vos no, entonces. Gerardo me parece que sí, que está acá también. Gracias, ¿eh? ¿Cómo te va, Gerardo? Muy bien, ¿qué decís, Beto? Gerardo Barrero, ¿usted es padre? Sí, señor. Feliz día para mañana, bueno, entonces. muchas gracias. ¿Cuántos chicos tiene? 2 nenas. 2 nenas.